El turista argentino que llegó a Chile tuvo un infarto, no tenía seguro de salud privado, tuvo que recurrir a la ayuda del Estado, una cuenta de 600.000 pesos. Otro caso de un turista que en Bolivia le cobraban hasta el papel higiénico en los hospitales públicos bolivianos generó una gran pregunta: ¿cómo es esta reciprocidad entre países en temas tan delicados como la salud, que puede, bueno, un mal momento puede sorprendernos de viaje, y también educación, seguridad, trabajo? Estamos con una abogada, una de las grandes especialistas en Argentina en temas migratorios, Adriana Alonso. Muchísimas gracias por estar aquí, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estos acuerdos de reciprocidad, en principio con los países del Mercosur, ¿no? Argentina tiene una relación cercana, comercial, jurídica con estos países. A un argentino que se enferma, no tiene seguro de salud en países del Mercosur, ¿cómo funciona esto y cómo funciona si esos ciudadanos de Chile o de Brasil entran a Argentina o de Uruguay? Sí, como bien decías al inicio, es un tema que en las últimas semanas se ha puesto muy sobre la mesa, ¿verdad? El tema de la relación migrante-salud, migrante-educación, migrante-delincuencia. Y en este tema yo creo que sería conveniente nos aproximáramos desde una óptica que tenga en cuenta la distribución poblacional, la realidad y la integralidad del tema. Y cuando te digo el tema de la distribución poblacional es porque en Argentina hay como una especie de distorsión acerca de la cantidad de extranjeros que tenemos. Sí. Seguramente si le preguntamos a un vecino en la capital nos va a decir hay muchos. Si preguntamos en Santiago del Estero nos va a decir hay pocos. Pero lo cierto es que en la totalidad del país el porcentaje es aproximadamente de un 5% de la población. Mientras que si lo vemos en capital es el 7.7%. Claro, pues se concentran en capital. Exactamente, pero es un tema histórico. En 1914 el 30% de la población era extranjera en todo el país, mientras que en capital el 50% de la población era extranjera. La gran urbe del país que tiene más posibilidades de trabajo. Exactamente. Eso puede llevar un poco a distorsionar si no se utilizan las estadísticas de manera, digamos, analítica y teniendo en cuenta, por eso el tema de la realidad. Estuvo Lelio Mármora hablando sobre inmigración en Argentina con nosotros y estuvimos tocando estos temas, pero esos son extranjeros residentes. Pero yo digo un turista que llega a la Argentina. Ahí el tema, cuando te decía el tema de las estadísticas, allí hay que tener en cuenta dos grandes ramas. Por un lado, los que son extranjeros radicados, ya sea temporarios o permanentes, y por otro lado, los extranjeros irregulares o transitorios, los turistas. Sobre el primer grupo no hay inconveniente porque ellos aportan, ¿verdad? La tela estaría sobre el segundo grupo. Exacto. Y en esto debemos tener presente, por ejemplo, se habla mucho del abuso de los extranjeros de los planes sociales, ¿verdad? Pero resulta ser que si nosotros vamos a los requisitos que se piden, por ejemplo, para la asignación universal por hijo, es tener 3 años de residencia, DNI, con lo cual implica que la persona está regularizada. Son los radicados en Argentina. Exactamente, o sea, no hay allí ningún abuso, o sea, es como si fuera un argentino. Estamos pensando en turista argentino en Chile, turista chileno en Argentina. ¿Qué derechos tenemos en cada uno de los lugares? En este caso lo que tenemos que ver es el tema si viajamos o no viajamos con algún tipo de cobertura médica, ¿verdad? También tener en cuenta, vos trajiste a la mesa 2 casos que se han dado en la última semana. Por un lado, el del argentino que tuvo el infarto en Chile. Él estuvo internado en una clínica privada. O sea, un chileno que estuviera aquí en una clínica privada pagaría exactamente lo mismo, ¿verdad? En el caso del argentino en Bolivia, en realidad era un residente temporario. Y el problema es, digamos, en cuanto a la reciprocidad, es que en realidad en Bolivia los bolivianos pagan el servicio de salud. Está acotado la seguridad, digamos, la salud gratuita, está acotada a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. No era el caso de este muchacho, ¿verdad? Como cualquier otro boliviano de su edad, él tenía que pagar. Exactamente. El principio internacional acerca del tema de reciprocidad es darle al extranjero el mismo tratamiento que se le da al nacional. En el caso de Bolivia, Bolivia ha cumplimentado, o sea, le dio a este argentino el mismo tratamiento que le da al nacional. Adriana, te quiero preguntar una cosa en este punto. Estamos hablando la reciprocidad, darle el mismo trato al extranjero que está en tu país que al nacional, es en el caso de extranjeros radicados.
todos. Todos. Fíjate, el artículo 6 de nuestra ley de migraciones lo establece claramente. Dice que cualquiera fuera la situación migratoria del extranjero, o sea, ya sea regular o irregular, Sí. deberá tratarse de poner al extranjero en el mismo nivel y tratamiento que el nacional. Cuando decís irregular, ¿decís ilegal o decís transitoria? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, todo extranjero. El que llega regularmente y se asienta en la Argentina y se radica. El que está de visita y se queda 10 días o 6 meses. O aquel que entra ilegalmente, tenemos la obligación como Estado de darle el mismo tratamiento ante situaciones, derechos, digamos, en el caso de la salud, que se pueda atender gratuitamente en un hospital público. Igual que un argentino. Igual que un argentino. Exactamente. Eso establece el artículo 6 de nuestra ley. Lógicamente, eso requiere algún tipo de reglamentación. ¿Qué tipo de tratamiento de salud estamos hablando, verdad? Entonces, aquí aparece el tema del turismo por salud. Sí, Y el allí modo de la cirugía estética. Sí. Ahí está. Y ahí sí se necesitaría algún tipo de reglamentación que ponga en blanco sobre negro. ¿No existe todavía? ¿De qué se está hablando? No, no existe y está un poco, digamos, a criterio del establecimiento o la provincia que lo lleva adelante. Bueno, es obvio que si viene un chileno y tiene un infarto masivo, se puede internar en un hospital público y no hay debate ahí, ¿no? Exactamente, Bien. exactamente. Pero si viene a hacerse una operación programada, que bien podría hacerse en su país de origen, ahí es más discutible. Allí hay que ver también que... Si es un turista, digo, ¿no? Si es un turista. Ahí hay que ver también que todo lo que sea tratamiento de complejidad, normalmente te piden el DNI. El INCUCAI te pide el DNI. Claro. O sea que si es una cuestión de carácter programada, Claro. normalmente te van a pedir el DNI que acredite tu situación migratoria regular en el territorio. Y supongamos que no puede acreditar, el INCUCAI no puede incluirlo en las listas de espera, por ejemplo. No lo puede incluir. Pero el tema también está muy relacionado con los recaudos que uno toma cuando viaja a un país limítrofe o cuando viaja más lejos, ¿verdad? Vayamos a eso. Entonces, que está clarísimo qué le pasa, por ejemplo, a un chileno o a cualquier turista de países del Mercosur o limítrofes que llegan a Argentina, tienen todos los derechos en términos razonables si hay una situación de urgencia y de gravedad. Exactamente. Bien. ¿Qué le pasa a un argentino cuando va a Chile? ¿Funciona? El Tratado de Reciprocidad dice que va a ser tratado como un nacional en caso de que las enfermedades sean, bueno, sorpresivas y urgentes. En el caso de Chile tenemos específicamente un convenio de reciprocidad que funciona en situaciones de urgencia, o sea, cuando el argentino en Chile no tiene cobertura médica y no tiene ningún otro respaldo económico, va a ser atendido de manera gratuita de la misma manera que el chileno aquí. En un hospital público. Siempre estamos hablando de un hospital público. Si va a un hospital privado deberá pagar igual que paga un chileno. Claro. La cuestión es por qué un turista argentino decide un hospital privado si no tenía una cobertura por eso asistencial, por eso te digo yo que el tema de ir caso a caso y ver cómo es el tema de las estadísticas. Me ha tocado en Chile tener un problema de salud, yo tenía la cobertura de la tarjeta de crédito, me derivaron a una clínica privada, pero quedó todo cubierto por la cobertura de la tarjeta de crédito. Claro. Si no hubiera tenido cobertura, hubiera optado por un hospital público, seguramente. Seguramente, ¿no? Por eso el recaudo de tomar algún tipo de seguro médico antes de viajar. Claro. Eso es imprescindible. Eso es imprescindible, lo que te comentaba acerca de que normalmente si viajamos más lejos lo hacemos. Nadie se le va a ocurrir a Estados Unidos, Europa, sin tener una cobertura médica. Pero sí solemos tomar esa imprudencia, como este muchacho que fue a Chile, que fue sin cobertura médica. O voy a Colonia, o voy a Montevideo, es apenas cruzar el charco, claro. Y tener en cuenta que en realidad, la concepción de salud pública gratuita es muy nuestra. Claro. O sea, no pasa lo mismo ni siquiera en la región. Claro. Creo que Paraguay y Brasil tienen un sistema similar al nuestro. El resto de los países no. Claro. Hay que, como decías, en Perú también. En Perú el sistema de salud muy crítico en ese sentido. Sí, es cara y es muy cara para los peruanos también. Claro. Ese es el tema. Entonces el tema de la reciprocidad es relativo, como te digo, porque el concepto de reciprocidad sería darle el mismo tratamiento al extranjero que se le da al nacional. Si no, comenzaríamos a hablar a lo mejor de algún tipo de acuerdo de compensación. Claro. Y eso no sería una cosa, digamos, disparatada, es una cosa que se viene pidiendo hace ya
tiempo, fundamentalmente en las localidades fronterizas, ¿no? En temas de frontera, allí sí se nota un poco más. Hay una especificidad, claro. Exactamente. Claro. El peso que puede tener en salud la población extranjera, la población limítrofe, ¿verdad? ¿Qué pasa si, bueno, hay una enfermedad que, bueno, es grave, no se puede resolver rápidamente e implica además un traslado al país de origen? Se recomienda un traslado y las condiciones de salud lo permiten. Ese traslado, porque en este caso la provincia de Tucumán se hizo cargo del traslado, ese traslado, los tratados que dicen, ¿quién se hace cargo? Bueno, no, como te digo, tratados específicamente sobre este tema tenemos solamente con Chile. Con Chile. Donde no se hace mención al tema del traslado. El tema del traslado normalmente corre por el país de origen de la persona y normalmente también tiene que ver la provincia de donde reside. Bueno, y si tenés alguna cobertura médica. Los seguros de salud se hacen cargo en parte de los en parte sí, todo depende también del monto del seguro de salud que hayas sacado. Cuando hablabas después de pensar otros países, la relación con países más lejanos, ¿por qué esa diferencia? Y porque en realidad más que nada la diferencia está dada por la manera en que nosotros actuamos. No viajamos lejos si no tenemos un seguro de salud, seguro que no lo hacemos, ¿verdad? Pero si fuéramos a Estados Unidos y tenemos un inconveniente de salud, sería exactamente la misma situación que si vamos a Bolivia. En Estados Unidos no nos van a dar no nos van a atender gratuitamente, tampoco lo va a hacer en Europa. Fíjate, por ejemplo, el tema de los turistas que hemos tenido últimamente, estos hechos lamentables que fueron heridos aquí, ¿verdad? Bueno, se atendieron en institutos públicos sin ningún inconveniente. De clínicas, en exactamente. Caso, si nosotros hubiéramos ido allá, hubiéramos tenido ese problema, no hubiéramos tenido el mismo tratamiento. O sea, no es un tema que sea privativo respecto de los países limítrofes. Claro. Y en otros países lejanos, uno, no sé, va a Estados Unidos, ¿existe la posibilidad de un hospital público donde seamos tratados ante una emergencia? Existe, pero siempre pago. Por eso te digo que el concepto de hospital público gratuito es muy nuestro. Ya siempre es pago. ¿Y esos hospitales públicos donde un argentino se atiende, pero que es pago, son cifras muy onerosas? Y sí, depende, digamos, el tratamiento que te vayas a hacer, ¿verdad? Pero la consulta puede ser desde los $10 a los $100, ¿no? Depende el tipo de consulta que vayas a hacer, ni hablar de si estamos hablando ya de alguna cosa más grave, ¿verdad? Adriana, ¿tenés información acerca de cuánto cumplen los seguros privados que vienen con la tarjeta de crédito o algunas otras seguros a la hora de cubrir, bueno, casos graves que puedan suceder en el exterior? Si ponen barreras para hacerse cargo de esas sumas de dinero que pueden ser muy importantes, o efectivamente hay una política de hacerse cargo. Bueno, en eso que siempre hay que leer bien la letra chica de lo que uno firma, ¿verdad? Y también está relacionado con el monto del seguro que está sacando. Pero normalmente hay cierta resistencia a cubrir todo. Hay que pelearla un poco. Hay que pelearla un poco y siempre leer muy bien la letra chica de lo que se está firmando. Claro. Hay países viajás y te exigen que des una dirección, que llegues con una cierta cantidad de dinero y además que tengas un seguro de viaje con un cierto monto. ¿Porque esa exigencia la tiene Argentina también? No, Argentina no tiene esa exigencia, no te pide un seguro de viaje. Ahora, eso hace que haya una política de turismo que está alentando el ingreso de divisas, veía aumento de turistas ingresantes, pero hay una política de salud que deja muy expuesto al país, en el sentido de que no les está demandando la obligación de portar un seguro privado y ante cualquier impacto de situaciones de emergencia que ante el crecimiento del volumen de turistas ingresantes puede crecer, el sistema de salud podría empezar a sentirlo, ¿no? Bueno, razonando desde ese punto de vista podría ser, pero lo cierto es que son pocos los países que toman ese recaudo de pedirle algún tipo de seguro de salud privado al momento. ¿Chile no lo tiene? Chile, a pesar de este acuerdo de reciprocidad, hay algunas denuncias, entre casos como que se los han pedido a turistas la necesidad de contar con este seguro de salud, pero que no está previsto, digamos, en el acuerdo de reciprocidad. Claro. Bueno, fue muy interesante. Esto va despejando algunas dudas y algunas preocupaciones de la gente, que decían, bueno, ¿cómo nos pasa esto? Hay que llevar seguro de salud y si uno no lo tiene, ir a un hospital público. Exactamente. Claro, ese es el consejo que cae después de esta charla. Exacto. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a vos. Nos vamos con Juan Pablo.